Amigas, amigos de Miahuatlán, me da mucho gusto estar en Miahuatlán, este pueblo histórico, por la batalla de Miahuatlán, en ese entonces encabezada por Porfirio Díaz. Hay quienes sostienen, y desde luego les asiste la razón, de que para juzgar a Porfirio Díaz hay que tomar en cuenta lo que hizo durante el movimiento de reforma y sobre todo en la lucha contra los invasores extranjeros durante la intervención francesa. Esos tiempos fueron momentos de gloria y Porfirio Díaz tuvo una actuación muy destacada en defensa de nuestra patria. Posteriormente ya es otro capítulo que amerita un tratamiento distinto. Pero eso debe servir para todos los dirigentes sociales, políticos. Se tiene que tomar en cuenta que el juicio histórico de un dirigente, de un político, concluye hasta que se deja de existir. Se puede ser muy consecuente durante un tiempo y luego ya en el último tramo de la vida se puede claudicar y se termina mal, se entregan malas cuentas. Por eso hay que ser consecuentes toda la vida hasta el final. Y en ese proceso pues se tienen que enfrentar tentaciones y se tiene que resistir a todas las tentaciones, sobre todo a las tentaciones del dinero y del poder, porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Suele pasar que una persona se comporta de una manera antes de tener un cargo, y ya cuando tiene un cargo es como si se subiera a un ladrillo y se mareara. Por eso es muy importante mantener los principios, los ideales. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Hasta el final. Estamos nosotros iniciando una transformación en la vida pública del país, así lo decidió el pueblo de México, y tenemos la encomienda de sacar a nuestro querido México del atraso y sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Ese es el objetivo principal. Para eso hemos considerado como fundamental el no permitir la corrupción, el erradicar la corrupción, desterrar la corrupción. Si me dicen cuál es el plan,
y dígalo rápido, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Porque eso es lo que más ha dañado a nuestro país, la deshonestidad de los gobernantes. Por eso tenemos que acabar con la corrupción y con la impunidad. Nada de que el que llega a un cargo y roba es muy vivo, muy inteligente. Nada de eso, es un ladrón. Un vil ladrón. Y ya va a ser mal visto, porque fueron haciéndonos creer de que la corrupción era parte de la vida pública. Un cacique en una ocasión llegó a decir, le preguntaron que siquiera la moral, ¿qué es para usted? Le dijeron al alazán tostado, un dirigente político, un cacique de San Luis Potosí. ¿Qué es la moral? Contestó, es un árbol que da moras y que sirve para... Y eso no lo puedo mencionar, pero eso dejó escrito en sus memorias Gonzalo N. Santos. Otro político finado, también del viejo régimen, acuñó la frase de que político pobre, pobre político. O sea, que había que ser corrupto. Y esto quiso invadir toda la vida pública. Se esmeraron en eso. Llegó el momento en que el ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, un caballo, la ropa que dejaban tendida en el patio, los cilindros de gas, una bicicleta, la bolsa en el mercado. Ese era el ladrón. Y el que se robaba cientos, miles de millones de pesos no perdía ni siquiera su respetabilidad. Eso ya se acabó. Ladrón es ladrón. Se ponía de ejemplo. Sean a los hijos, algunos que se dejaron llevar por eso. Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Ahora no. Ahora el corrupto es fuchi. ¡Guácala! Se va a estigmatizar la corrupción. Nada de estar aplaudiendo. ¡Ah, qué vivo eres! ¡Qué inteligente! Llegaste a un cargo y de inmediato te compraste tu casa, tu residencia, tus ranchos. Te fuiste a vivir al extranjero, tienes allá departamentos. Nada de eso. Ya no vamos a estar solapando de alcahuetes, de corruptos. Se tiene que llamar a las cosas por su nombre. Ya va avanzando todo este plan, porque la corrupción también nos permite tener presupuesto. Cuando hay corrupción no alcanza el presupuesto, se lo llevan todo. Cuando hay honestidad en el gobierno, el presupuesto rinde, alcanza. No hay necesidad de aumentar impuestos, no hay necesidad de crear impuestos nuevos, no hay necesidad de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no hay necesidad de endeudar al país. Voy a poner un ejemplo. Cuando terminó Fox, dejó la deuda pública en 1.7 billones. Calderón la aumentó a 5.2 billones, más de 200%. Y Peña
nos entregó una deuda de 10 billones, solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Estamos destinando más de 600,000 millones de pesos este año del presupuesto para pagar intereses. Casi 10 años del presupuesto de Oaxaca, lo que estamos destinando este año solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Entonces, por eso, en lo que llevamos del gobierno, no ha aumentado la deuda ni va a aumentar en todo el sexenio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? De cortar de tajo con la corrupción, de hacer manicure con hachuela, todo el que le vaya creciendo las uñas. No permitir la corrupción y dar el ejemplo arriba, porque también ese es otro asunto. La corrupción se da de arriba para abajo. Nos manipularon mucho haciéndonos creer de que la corrupción se da de abajo hacia arriba. No, puede ser que aquí abajo sean mordidas, allá son tarascadas. Los grandes negocios, las grandes tranzas que se llevan a cabo en México, en el país, siempre llevan el visto bueno del presidente de la República. Nada que él no se entera. El presidente de México sabe todo lo que está sucediendo, tiene todos los elementos, toda la información. Entonces, si arriba no hay corrupción, si el presidente es honesto, abajo tiene que haber también honestidad. Ese es el ejemplo que vamos a dejar establecido.